después de haber tenido este momentito de oración, vamos a entrar ahora sí a nuestra clase. ¿Le puedes avanzar a la presentación, porfa? Vamos a hablar, eh, esa es la primera diapositiva, Ángel. Ah, ok, sí es, perdón. Muy bien. Bueno, primero que nada vamos a tener en cuenta que el Antiguo Testamento tiene diferentes géneros literarios e interpretación. Acuérdense, como hace rato me estaban preguntando sobre el hombre y la mujer y dominar a la mujer. Bueno, esta parte de la Biblia tiene mucho de esos géneros literarios, la manera en la que se escribieron estos textos. Y bueno, los narradores e historiadores de Israel. ¿Por qué tenemos este tema al principio? Porque lo que queremos ver es esta parte de la historia de la salvación, el plan de Dios por salvarnos. Y estos historiadores y narradores nos cuentan esa historia. Ellos están contándonos la historia. ¿Quiénes fueron los primeros que contaron esta historia? Pues los ancianos. Ellos eran los que se reunían para contarle a los más chicos las historias que ellos habían pasado. Los grupos del desierto, cómo se empezaban a juntar y llegaba alguien externo y contaba la historia de lo que le había sucedido en el desierto. En nuestra propia casa, ¿verdad? Cómo nuestros abuelitos nos contaban la historia de cómo crecieron ellos, a lo mejor cómo llegaron a Monterrey o cómo llegaron ellos eran de algún rancho, de otra parte, de otro estado, y cuentan sus cosas, pero le van metiendo ahí jiribilla. No, es que yo caminé muchos kilómetros y a lo mejor no fue cierto, pero él tuvo la experiencia que se cansó bastante caminando. Bueno, así los historiadores y los ancianos narraban sus historias. Por eso hay algunas muy fantásticas en el Antiguo Testamento. Y después empiezan los poetas, los cantores a esas historias, ponerles música, poesía, y entonces ya entra otro género más poético, que tiene una historia, que tiene una secuencia, con palabras más bonitas, con todo para conectarlo para que la poesía esté correcta. Y después también están los sacerdotes, que esa misma historia la contaron desde el encuentro con Cristo. Esta parte litúrgica de los ritos, de cómo llevar la celebración con el pueblo y con Dios. Y después, de boca en boca, es así como se transmitió la historia de la salvación del pueblo de Israel. Ahí vemos cómo los judíos, por ejemplo, ahí están narrando la parte del éxodo, que tenían que matar al cordero, comer hierbas, y ahí el anciano está contándoles cómo fue este paso de Dios para sacarlos de Egipto. Y vemos la otra fotografía. Haz de cuenta que el papá está haciendo lo mismo que hacían los ancianos, pero ya con un texto, ya con algo escrito, para no salirse de la historia. Y tienen el mismo rito, porque aparte es un rito litúrgico, un ritual el que se hacía. Le avanzamos, porfa. Y pues comienza la escritura en el siglo X antes de escrito. Comienzan a usarla. Quizá ya había escritura, ¿verdad? Digo, obviamente ahí según las regiones iba evolucionando. Ese es el texto, el alefato hebreo. Y bueno, al mismo tiempo de que empiezan a utilizar la escritura, el hombre también evoluciona, entonces evolucionan sus intereses por los datos. Tener más información de lo que sucedió, de lo que dijeron los ancianos.
y empiezan a escribir a los gobernadores, a los reyes. ¿Te acuerdas cuando veníamos de allá? Bueno, el rey que estaba gobernando era tal. Cuando nos expulsaron de Egipto, el gobernador era tal, el sacerdote del templo era tal, para empezar a corroborar esas historias, para que tuvieran, pues, verdad. Mira, sí nació Jesús y el rey era Herodes. Y después cuando Jesús fue crucificado era el otro Herodes, no era el mismo. Y entonces empiezan a procurar los datos más importantes para que no se pierdan los datos esenciales para causar verdad y para que sea una historia mejor contada. Y bueno, estos recopilación de las historias que empiezan, que fueron contadas al principio y después escritas, las unen en una historia continua. Empiezan a unir todo lo que habían dicho el otro y dicho este. Bueno, vamos a juntarlas y vamos a ponerle un orden. Nosotros vamos a ponerle un orden. Y empiezan los orígenes, o sea, la creación. Nadie estuvo en la creación, obviamente. Nadie supo cómo fue creado el mundo. Pero su experiencia de Dios, su experiencia con la naturaleza, empiezan a escribir cómo se relacionan con Dios en esa creación. Los acontecimientos fundamentales de cada época. Llegaron a la tierra prometida cuando Jesús les dijo: Abraham, ve a esa tierra y vas a encontrar ahí la tierra que emana leche y miel. Entonces narran esa parte de cómo llegaron ahí, pero después fueron expulsados porque los babilonios llegaron, era su tierra, entonces van para atrás y entonces empiezan a escribir, y esa parte de esos acontecimientos son el libro de Samuel, los reyes, los jueces. Entonces ya tienen esos acontecimientos importantes, pero después vuelven a contar esos acontecimientos importantes y ahora sí cuentan la historia de los reyes. Quitaron lo que ellos, ¿sabes qué? Esto no importa, vamos a quitarlo, pero mira, vamos a agregarle esto. Eran otros, no eran los mismos. Ya habían pasado muchos años y en ese libro de crónicas empiezan a narrar una crónica de lo que sucedió, pero quitándole los elementos que a ellos les parecían que no fueran importantes. Después empiezan otras historias al mismo tiempo. Avanza la historia y avanza nuevamente cómo estamos contando la historia. Y son historias de los pueblos, como los macabeos, cómo fueron expulsados, cómo fueron martirizados, cómo demostraron su fe. Y después, esto es muy importante para los judíos y para el pueblo de Israel. Empieza cada generación a contar su propia historia. Por eso hay muchas historias y no todas quedaron dentro del Antiguo Testamento. En aquel entonces se juntaron y decidieron a ver cuáles iban a quedar dentro de nuestras escrituras, ¿verdad? Ya que tuvieran el templo, ya que estuvieran escritas. Avanzamos, por favor. ¿Y por qué es importante la historia, la de Israel? Es que la historia es para Israel el lugar del encuentro con Dios. La misma historia me hace volver a encontrarme con Dios. Entonces, narrar esa historia es volverme a comunicar con Dios, tener un diálogo con Él. Por eso la escribieron, porque cada vez que la leían, tenían ese encuentro con Dios. Así como nosotros, cada vez que leemos el Evangelio, tenemos un encuentro con Cristo hecho palabra, que se nos predica y se lo reflexionamos. Entonces, la fe del pueblo no estaba basada en los mitos atemporales ajenos y el tiempo que nos rodean. Más bien es una fe que nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos. O sea, no eran los mitos, ellos no les importaba lo temporal ni el tiempo que sucedía, sino la fe, cómo estaban relacionándose con Dios. Y por eso empezaron a escribir. Dios revela su amor, su perdón, su interés por el hombre, su afán de justicia, sus deseos.
con respecto a la humanidad. Dios quiere revelarse al pueblo, Dios quiere manifestarse y se revela poco a poco, paso a paso, no a través del libro, no a través de la escritura, sino del tiempo. Ahí es como Dios se fue revelando, pero el pueblo lo empezó a captar y lo empezó a escribir. Entonces, ese encuentro que Dios va revelándose poco a poco hasta manifestarse por completo con Jesucristo. Jesucristo es la revelación completa del Padre. Entonces se empieza a escribir esa revelación. No es el libro, sino lo que sucede a lo largo de la vida, a lo largo de la historia. Así es la revelación de Dios. Le avanzamos, porfa. Y entonces ahora sí nos encontramos, ¿cómo? O sea, así fue la manera en que los narradores escribieron. Nos encontramos con los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco que se le conoce: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué quiere decir teujos? Es una palabra griega que significa un estuche. Es decir, ahí se guardaba el rollo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Pero son 5, entonces eran 5 rollos. Y entonces se guardaba, ya después le cambiaron, regresame tanto, el rollo a volumen. O sea, eran 5 volúmenes, 5 libros, y por eso se llama Pentateuco. Un libro que está compuesto de 5 volúmenes. Una sola historia que tiene 5 volúmenes. Señor de los Anillos, que son 3 volúmenes que cuentan una sola historia. Igual aquí, bueno, una sola historia contada en 5 volúmenes. No solo se le conoce como Pentateuco a esos 5 libros, se le conoce también como la ley de Moisés, el libro de la ley y el libro de la ley de Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque ellos pensaban que Moisés había escrito todo el Pentateuco. No hay prueba científica que diga que Moisés lo escribió. ¿Por qué? Fíjense la cantidad de años en la que se escribió el Génesis, después lo que se escribió Éxodo, cuando se escribió Números, Levítico y Deuteronomio. Ese es el tiempo en el que fue escrito. Estoy moviendo la mano como si me vieran que estoy moviéndole ahí. Los años en los que fue escrito el Pentateuco, estos 5 libros. ¿Qué narran? La promesa de Dios, la elección de Dios por su pueblo, liberación del pueblo, la alianza o el pacto de Dios con el pueblo, la ley de Dios, cómo tenían que relacionarse con Dios, la tierra prometida. Entonces, y este es un poco más generalizado la historia. La historia de los orígenes, capítulo del 1 al 11, los patriarcas, los primeros padres de los pueblos, Génesis del 12 al 50, la opresión y liberación por los egipcios en el Éxodo hasta el capítulo 15. Después del capítulo 15 son estas etapas hacia la tierra prometida, el monte Sinaí, donde fueron las tablas de Moisés, del Sinaí a la etapa del Moab, la estepa del Moab y en la estepa del Moab. Son esos los momentos. Los orígenes y la creación del mundo. Ya nos centramos, vámonos metiendo así como que un poquito más al Génesis. Pero regrésame. Dios tiene un plan con toda la creación y con la humanidad entera. ¿Cuál es el plan? La salvación, revelarse. Su plan es que me conozcan. ¿Quién soy yo? Yo soy el Dios del desierto, yo soy el Dios de la estepa, yo soy el Dios que te habló en la zarza ardiente, yo soy el Dios de Jacob. Siempre está diciendo quién es. Yo soy el que soy, Yahvé. Jesucristo, yo soy el pan de vida, yo soy
Siempre quiere decir Dios quién es Él, porque Él quiere darse a conocer, Él quiere revelarse. Ahora sí, quiere que el ser humano ha creado imagen y semejanza de Dios, está llamado a realizarse con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con las cosas. Más o menos así es la manera en que Dios quiere revelarse. Se va a revelar en su relación con Él, en su relación conmigo, con los demás. El proyecto de Dios. En relación con Dios, Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen, lo creó varón y mujer. Ustedes ya lo leyeron, bueno, a lo mejor no alcanzaron a leerlo, pero bueno, en el capítulo 1, versículo 27. Dios creó al humano, varón y mujer, de distintos de los otros seres. ¿Por qué? Porque a nosotros nos creó con inteligencia, con voluntad, con dignidad. Todo el ser humano es digno y descubrir esta imagen de Dios en los semejantes es ver a Dios en los demás es lo que Dios quiere que lo veamos a Él en el otro, que lo veamos a Él en el prójimo. La imagen de Dios es la persona humana. Esa es la imagen de Dios. Dios nos creó de esa manera, ¿verdad? Hombre y mujer. Pero Él, cuando nos veamos en el espejo, sientan la seguridad de que están viendo a Dios, porque somos reflejo de esa presencia de Dios. Nos creó para relacionarnos con los demás, para vivir en unidad, en comunidad. Los creó en pareja, hombre y mujer. Los creó en comunidad, vocación de vida, guardián de su hermano. En ese capítulo 4, del 1 al 16, nos narra la historia de Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Lo que acaso te dice guardián de mi hermano? Pues sí, ¿verdad? O sea, sí nos creó para que nos cuidáramos unos con otros. Y entonces rechazar la dignidad de la otra persona, rechazar a nuestro hermano es oponernos a ese plan de Dios de encontrarnos. Después, la relación conmigo mismo, la relación consigo mismo del humano. Nos creó con libertad y con responsabilidad. Natural hacer responsable a otros. Tenemos esa cualidad, característica los humanos, que queremos echarle siempre algo que sucede, le echamos la culpa a alguien más. Ese versículo, Génesis 3, del 8 al 13, narra la caída del hombre por el pecado. ¿Y a quién le echó la culpa a Adán? Pues a la pareja que me diste por compañera. Ella fue la que me dio la manzana. No hay ninguna manzana, es un fruto. No dice que es manzana, pero bueno. Ella fue la que me dio el fruto, entonces échale la culpa a ella. Entonces, la invitación es a que vivamos con libertad y responsabilidad. Pero también con todas las cosas. Somos colaboradores de Dios en la creación. En el antiguo, ahí en esa cita, 3, 8, 13, habla de cómo Dios le dice, ponle nombre a los animales. Ponle el nombre. Entonces, estamos siendo partícipes de esa creación de Dios y nos da la autoridad de someter y dominar la creación. No de humillación, no de deteriorarla, sino de cuidarla. No de, pues someter es cuidarla, no en el sentido negativo. Bueno, ahora sí ya, que vimos un poquito en general lo que Dios quiere con su plan en la creación, vamos a releer estos relatos bíblicos de la creación. Eso que vamos a ver ahorita es de otro libro de un autor que se llama André Benín, este librito, El hombre bíblico, y está muy padre su reflexión porque nos va a empezar a describir, eh, ¿cómo? Desmenuzar la creación.
en dos momentos. Entonces, ¿qué quiere este autor que tengamos? Y eso es muy importante para que podamos entrar en una reflexión. Lo que él quiere es que tengamos un diálogo con los creyentes que están ocultos en la Biblia, con los que escribieron ese libro, con los que creían en aquel momento. Entonces, él quiere que tengamos ese diálogo de fe con ellos. Liberar nuestra propia fe al ponernos a la escucha del testimonio de esa gente es, bueno, vamos a liberar nuestra fe, vamos a encontrar y a unir la fe de ellos con mi propia fe. Lo que yo conocía, perdón, lo que yo conozco y lo que ellos conocieron. Históricamente se ha situado al hombre en el centro del universo creado y lo hace señor de la tierra. Siempre hemos sabido que el hombre fue creado para someter y dominar la tierra. Pero el autor nos dice que vayamos más allá de eso, porque hemos caído en esta parte de creernos tan dueños y señores que nos lo hemos acabado el mundo, que hemos acabado con los animales, con la naturaleza, con lo que nos dieron de regalo. Entonces, lo que él nos quiere decir es que no es una dominación para aniquilarla. La fe cristiana también nos invita a creer en un Dios de amor. Siempre hemos creído y debemos de creer en un Dios de amor, pero este optimismo que siempre nos hace que todo va a salir bien, nos ha también invitado a desobligarnos del prójimo. Y a veces no nos metemos en el cuidado de nuestra ciudad, con los intereses políticos, con los intereses sociales, y pensamos, no hombre, mira, como quiera todo va a salir bien. Al final de cuentas, Dios nos protege y va a salir bien. Y hemos estado olvidando a los más indefensos. ¿Alguien me pudiera leer esa cita bíblica, por favor? Y yo, ¿cuál de las tres? La primera que dice ahí, Génesis 1, capítulo 1 hasta el 2, 4a. Vamos a leerla, vamos a todos a seguirla desde nuestra Biblia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. No, capítulo 2, ese es del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Ah, se congeló. Ana Paula. Creo que se le trabó. ¿Verdad? ¿Alguien más que nos ayude? Esta cita bíblica es capítulo 1, del versículo 1 hasta el guión, capítulo 2, versículo 4a. ¿Sí? Es larguito. Entonces, alguien que levante la mano por ahí o le En el capítulo 1, buenas noches. Buenas noches. ¿Es la del capítulo 1? ¿Es la que quiere que lean? Sí, arránquese y yo le digo hasta dónde le paramos. Ok. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Palabra de Dios. No, sígale.
Ok. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el cielo, que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Se nos volvió a trabar. Es que se pega. ¿Le sigo? Sí, por favor. Y los bendigo. ¿Sí? Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Y les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció. Fue el sexto día. Así estuvieron
terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios al séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra. Hasta ahí. Palabra de Dios. Mire, sí, todos terminamos en esa parte. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. ¿Cuántos días fueron? 6 días y el días. séptimo descansó. 6 días y el séptimo descansó. En cada día él terminaba con algo. ¿Qué decía después de cada día? Lo bendecía. ¿Qué decía? Que todo era bueno. Que todo era bueno. Que todo era bueno. Después de cada día siempre decía, todo es bueno. Estos 3 primeros capítulos, bueno, ahorita leemos la otra parte, nos hablan, están juntos, son 2 relatos míticos, de mitos, sobre la creación, sobre cómo fue creado el mundo. La primer parte, el primer mito que acabamos de leer, es la evocación de la creación del mundo en 7 días. ¿Alguien me ayuda con la otra cita bíblica? Capítulo 2, 4b hasta el capítulo 3, 24. Yo. Adelante. Bueno, pero usted me dice cuándo. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en 4 brazos. El primero se llama Pisón. Es el que recorre toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente y en ella hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gihón. Es el que recorre toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este del Asur. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, morirías. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. El Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas
y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Continúo, ¿verdad? La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entretejieron hojas de higuera y se hicieron vestimentas. Al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado, porque eres polvo, y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Después el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y expulsó al hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Hasta ahí mero. Son dos mitos, ¿verdad? El de 7 días y el del hombre, la mujer, la costilla y la expulsión del paraíso. ¿Se habían dado cuenta que eran dos
mitos de la creación. Son dos completamente, no están juntos. En el de los 7 días el hombre creó de la costilla, no, ese es uno. Y acá está el otro. Pareciera que están escritos en siglos distintos. Uno es del siglo VI antes de Cristo y el otro varios siglos antes o no tanto. Cuando se escribieron el Génesis, en algunas otras culturas a su alrededor, también se estaban escribiendo textos sobre la creación, que se les llama cosmogonías, es decir, el estudio de, bueno, no el estudio, la lectura de cómo había sido creado el mundo, porque como decíamos al principio, pues nadie estuvo ahí. Entonces pudiera ser que este autor tomó de algunos otros textos babilónicos, que eran los más cercanos, esta parte de la cosmogonía, donde segundo texto es el que se parece más al de los babilónicos. ¿Qué otra cosa notaron por ahí? ¿Qué les salta de dudas? ¿Qué ven en estos dos textos que acabamos de leer? ¿Qué pudieran observar? Yo tengo una pregunta, creo que no es muy relevante, pero no sé, siempre me ha causado mucha intriga porque una serpiente. Digo, y no sé si se pueda saber la respuesta, ¿Por pero qué una serpiente? Ahorita te digo. Bueno, quizá, acuérdate que es la experiencia que ellos tienen del mundo y la serpiente, pues normalmente es muy venenosa y mata a las personas. Y en aquel entonces sí había muchas serpientes porque pues estaban viviendo no había tanta ciudad como ahorita, ¿verdad? No tengo la respuesta así directa. Aquí estoy tratando de leer, porque sí viene un aparato crítico ahí abajo de serpiente, pero sí es la experiencia que ellos tenían de los animales. No es que Dios haya destinado la serpiente como mala, sino lo que ellos tenían de experiencia con la serpiente. Y ellos, pues mucha gente moría de una mordida de serpiente. Ahorita ya no, porque pues hay muchos medicamentos, antídotos para el veneno, pero en aquel entonces se moría mucho la gente por la serpiente. Una pregunta de estos dos momentos. Padre, Yo sí tengo una pregunta. ¿Alguien más tenía una pregunta? Primero a Rob, creo que estaba hablando. sí, bueno, yo nada más, más que nada era como algún comentario de algo que noté en el texto, Ajá. que en el primer, bueno, creo que en los dos relatos hay como que dos maneras diferentes de referirse a Dios. En el primero, nada más, él lo menciona como Dios y en el segundo lo menciona como Yahvé Dios. Entonces, bueno, al menos aquí en la versión latinoamericana así lo hace. Y creo que algo había escuchado de que eran como dos corrientes y que de ahí tenía que ver algo eso, ¿no? Sí, pues precisamente lo que te digo, los escritores, pues a lo mejor fueron dos escritores distintos de esta historia, ¿verdad? Estamos claros de que es una, digámoslo así, historia fantástica, que no es una historia verdadera, ¿verdad? Que Adán y Eva no existieron tal como hombre y mujer, que comieron de la serpiente, de la manzana y del árbol, la serpiente. Todo esto es una historia que ellos quisieron contar de cómo tienen esa relación con Dios, ¿verdad? Cómo lo tuvieron en su fe. Lo que les decía al principio, vamos a encontrarnos con los creyentes de la Biblia, con los que creían en aquel entonces, y vamos a unirlo a nuestra fe. Si gustas adelantarle un poquito, por favor.
Bueno, lo que desde el principio hemos manejado es que Dios quiere entrar en esa relación con el hombre, compartir la dicha del don de la tierra con el hombre, ¿verdad? Y ahí es donde Dios revela esa fidelidad que Él tiene con su pueblo. Después, con Adán y Eva, se rompe esa parte porque el hombre la rompió, no porque Dios quiera romper ese pacto, esa alianza, ¿verdad? Entonces, la humanidad a imagen de Dios, en la primera parte que leímos, el centro, o más bien el culmen de la creación, en el sexto día Dios creó al hombre. Y entonces queda como en la que la humanidad es la obra maestra. Creó el día, la noche, los animales, los del mar, y al último creó al hombre y a la mujer. Dios, varón y hembra los creó. Esa es la obra maestra y luego descansó. En el culmen está el hombre. Y en el segundo relato, primero crea al hombre. Ya tiene la tierra, ahí no habla de crear, estaban en un desierto. Primero crea al hombre y se vuelve el centro de esa creación. Todo está creado para que el hombre lo pueda aprovechar. Adelante a la siguiente presentación. Entonces, en el primer relato, vemos esto que les digo. Por el dominio sobre el universo, el hombre es ser humano, el humano es imagen de Dios. Por el dominio sobre las cosas, porque él fue la cúspide de la creación y le da autoridad para que domine la tierra. Dios da la tierra al ser humano y espera que el ser humano comparta esta tierra con los demás. Y así realiza su imagen de Dios y la voluntad divina. Este es el primer relato. El hombre es el culmen, le da el dominio para la tierra. Y en el segundo relato, el ser humano es sacado de la tierra, entonces la tierra está al servicio, perdón, el hombre está al servicio de la tierra y la tierra se vuelve maldita porque el hombre cae, porque el hombre malutiliza los frutos que le dio y entonces se vuelve maldita y vas a trabajarla, ya no van a estar los frutos a la mano, tienes que trabajarlos, la mujer va a sufrir con los hijos. Entonces, esas son las dos maneras o vertientes de poder ver estos relatos de la creación. Preguntas. Padre, Dudas. padre, Sí. en mi Biblia dice, comprende los símbolos de la Inmaculada. Con los símbolos de la Inmaculada. Es que en la... Sí, ajá. ¿Eso qué quiere decir? ¿O por qué dice que está arriba de la serpiente aplastándola? Porque recuerda que ahorita que leímos la cita, le Ajá. dice Dios a la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente van a ser enemigos. ¿Cómo dice tal cual? A ver, para no andar averiguando. Pero aquí dice, espérenme, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas su calcañar. ¿Sí? Entonces, como María es la nueva Eva, para nosotros en el Nuevo Testamento es la nueva Eva porque viene a purificar, porque es portadora del Salvador. Por eso siempre a la Virgen normalmente se le pone una serpiente en los pies y viene pisándola. Que viene pisando el mal.
La maldad. Ok. Por eso en la Biblia de los jóvenes viene esa imagen de la Inmaculada Concepción. Sobre todo la Inmaculada Concepción es la que viene más clarito, que viene pisando el mal. En algunas otras vírgenes viene la luna o algún otro signo de mal, pero ¿alguien más tenía alguna otra pregunta, no? Bueno, esta no regresa, es la última. Entonces, fíjense cómo Dios tiene una obra maestra del equilibrio para nosotros. Vamos a reflexionar para nuestra fe, de cómo Dios tiene este mundo preparado para que el hombre pueda existir, para que el hombre pueda vivir. Ahorita con tantas tendencias de que si los que andan ya en Marte buscando vida, buscando agua, que a lo mejor hay vida en otros planetas, va. ¿Por qué no? Pero aún así, toda la creación está hecha para que nosotros podamos existir y podamos encontrarnos con Dios, podamos tener un encuentro con Él. Realiza 8 obras en 6 días. Organiza el tiempo, el espacio, después adorna la tierra con el cielo, con las estrellas. Todos los animales están ahí. Y después de cada uno de esos días se maravillaba. Qué bien, qué hermoso, qué bien lo hice para nosotros. Recuerden ahorita los 2 textos. El primero, Dios, el hombre es el culmen, y en el otro, el hombre es el centro. Eso nos quiere decir cómo ellos veían esta presencia de Dios siempre. Y la invitación a nosotros a verlo siempre presente en la creación. Ese amor infinito que tuvo con nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión también que a ustedes les haya gustado? Yo creo que siempre, pues dice ahí, ¿no? Dios es un Dios creador y creo que cada día, pues hace todas las cosas nuevas, ¿no? Y las hace bien, maravillosas y buenas. Entonces, a veces, ciertamente, pues estamos acabando con nuestro mundo, pero creo que cada día que el sol sale y que podemos admirar las flores y todo, pues es un darle gracias a Dios, ¿no? Porque cada día nos permite, pues, vivir y también cada día, pues, está regenerando y creando, ¿no? Una naturaleza, un mundo nuevo para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es ahí donde, pues, uno aprende a valorar, ¿no? O sea, desde uno mismo, desde que tú ya en la mañana abres los ojos y puedes respirar y todo, ya es una bendición. Y que puedas admirar todo lo hermoso que hay a tu alrededor, como decía, ¿no? O sea, es para nosotros, por el gran amor que nos tiene. Entonces, claro, ahí entra el cuidado y todo, pero también sentir esa delicadeza de Dios, ¿no? De que todos los días es un creador de cosas hermosas para nosotros. Y como esa parte que menciona la hermana de la creación, nosotros al ser imagen de Dios también formamos parte de esa creación para crear también, para crear nuestros propios proyectos, para crear el don de la vida, ¿sí? O sea, estamos siendo partícipes de esa creación. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros que encontremos, que estemos buscando nuestra vocación. Tenemos que darnos cuenta de que la creación es un don que tenemos importantísimo y muy valioso. ¿Alguien más que levante la mano por ahí? Me quise quedar hasta ahí porque después sigue esta parte de la respuesta del hombre.
Y es ahí donde empezamos a fallarle poquillo en la respuesta. Y ahí nos vamos a meter en esta parte del pecado original y de cómo rechazamos este paraíso que Dios nos dio. Se supone, el libro nos habla de que hoy debimos haber terminado la creación, sus orígenes, con los patriarcas. Pero pues todavía estamos en esta parte de la creación porque nos falta responderle a Dios en esa creación. Y aparece Abraham y aparecen los patriarcas en esa respuesta, pero por eso es hasta aquí. Y el otro lunes, que es asueto, pues no tenemos clasecita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué libro es? Ahorita te digo, Carolina. Curso básico. Ya me están por llegar los que me los pagaron. Curso básico, pero al rato te mando, porque ya cerramos el pedido, pero en la librería de Loyola venden una edición igual, pero trae otra portada. Mira, ahí lo va a mostrar Nelly Lojero. La palabra nos congrega se llama. Bueno, al rato en el chat, ahorita volvemos a subir la imagen del libro. ¿Te parece? Gracias. Bueno, vamos a terminar pues nuevamente con esta cita bíblica que nos inspiró toda esta clase. Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos. Después de toda esta creación que había hecho, este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Señor, te agradecemos por todos los regalos que nos haces, por el regalo inmenso de la creación, donde nos movemos, donde nos vivimos, donde somos. Te pedimos que nos ayudes a respetar este mundo, a respetar nuestra naturaleza, pero de igual manera a respetar a nuestro prójimo, que también es presencia tuya, que también es creación del amor que tienes tú con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.